Ciao a tutti e benvenuti nel mio primo video di grammatica su YouTube. En este video vamos a ver un tema de inmediato fundamental y súper importante en italiano, o sea, el pasado próximo. ¿Por qué decidí llevar este video? Y sobre todo, ¿por qué decidí explicar esta cosa como primer video? Porque sé, por la experiencia que tengo en la enseñanza sobre todo, sé y me doy cuenta que es un tema fundamental pero difícil para la gente de aprenderlo y sobre todo entender cuándo usarlo. Hay alguien que lo aprende de manera mucho más rápida y al contrario hay gente que necesita un poco más de tiempo. Entonces di que llevo algo, decimos, de inmediato útil para todos. O sea, el pasado próximo. Quédense hasta el final del vídeo, porque al final del vídeo vamos a ver juntos unos ejercicios para ver si es todo correcto y si es todo claro sobre todo, ¿ok? Y quédense hasta el final del vídeo, porque al final del vídeo habrá una pequeña sorpresa, ¿ok? Empezamos de inmediato con la clase. Passato prossimo. Quando usiamo il passato prossimo? Il passato prossimo lo usiamo per indicare azioni concluse nel passato que hanno una conexión con el presente. ¿Qué significa? Lo usamos por acciones que ya terminaron en el pasado, pero estas acciones tienen relaciones, ok, con el presente. Relaciones se entiende, por ejemplo, se ven la consecuencia de esta acción. Hacemos un ejemplo. Ho mangiato, he comido, ok. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es que estoy satisfecho, que no tengo hambre, o que comí mucho y mi panza es enorme, ok. Es una consecuencia que vemos hoy en el presente. Por la acción de comer ya se acabó, pero sus conseguenze se ven todavía hoy, en este momento. ¿Ok? Usamos il passato prossimo per azioni passate recenti accadute poco tempo fa, por acciones pasadas recientemente que pasaron hace poco tiempo. Entonces son acciones que tienen una relación con el presente del punto de vista temporal, del tiempo, ¿ok? Stamattina ho letto il giornale. Stamattina significa esta mañana, ¿ok? En italiano una pequeña cosa, tenemos dos formas. Questa mattina es la forma, decimos, completa. La abreviación es stamattina, ¿ok? Que se escribe todo junto como si fuera una palabra única, ¿ok? Pequeña curiosidad. Bene, stamattina ho letto il giornale e esta mañana leí el periódico, ¿ok? Es una acción que pasó hace poco tiempo, pasó hace 3 horas, 4 horas, o sea, todavía es casi presente literalmente, o sea, pasó hace poco, ¿ok? Bien, seguimos. Usiamo il passato prossimo per esperienze passate o eventi avvenuti una o più volte. Por experiencias pasadas o eventos pasados una o más veces, ¿ok? Por ejemplo, sono stato a Parigi 3 volte. Estuve en París 3 veces, ¿ok? Acá es algo preciso, porque estuve 3 veces. Yo digo cuántas veces hice esta acción. En este caso, 3 veces. Usamos el pasado próximo también cuando l'azione passa una vez, una volta, ok? Per esempio, sono andato in Francia quando avevo 15 anni. Fui a Francia cuando tenía 15 años, ¿ok? Significa que la acción pasó una vez cuando yo tenía 15 años y después de los 15 años ya no pasó más. Entonces fue una acción que pasó una vez. Espero que sea todo claro. Seguimos. Usiamo il passato prossimo quando all'interno dell'oración decimos una de 3 informaciones fundamentales. El cuándo empezó una acción. Por ejemplo, la semana pasada sono andato allo stadio. Io dico il quando, la semana pasada, la settimana scorsa. Por cuánto tiempo duró una acción en el pasado. Último, quando l'azione è terminata, quando la acción se acabó. Vamos a ver un ejemplo por cada uno. Ieri sono andato al cinema. Ok, ayer estuve en el cine, ayer fui al cine. En este caso yo digo quando. Ayer, passato prossimo. Ieri sono stato al cinema 2 ore, ok? En este caso yo puedo quitar también el ieri, porque siempre es el quando, pero en este caso es inútil. E puedo decir simplemente, sono stato al cinema 2 ore, estuve en el cine 2 horas. En este caso usamos el pasado próximo porque yo digo por cuánto tiempo hice una acción. Por 2 horas. Sabemos que al final de las 2 horas la acción se acabó.
Último, usamos claramente el verbo essere cuando decimos cuando se acaba la acción. Ok, disculpe, usamos el pasado próximo cuando decimos cuando se acaba la acción. Ok, entonces podemos quitarle el ieri, igual, e podemos decir il film è finito alle 13. La película se acabó a la 1. En este caso no digo ni cuándo empezó ni por cuánto tiempo duró, digo simplemente cuando se acabó a la 1. Y claramente, si la película se acaba a la 1, significa que yo a la 1 y 10, 1 y 5, lo que sea, yo salí del cine. Y la acción se acabó. ¿Ok? Espero sea todo claro esta parte. Ok, entonces recuerde siempre de manera, para resumir todo, usamos el pasado próximo cuando al interno de una oración decimos cuándo empezó, por cuánto tiempo duró o cuándo se acabó la acción. ¿Ok? Una de esas tres es suficiente. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se crea, ok, el pasado próximo? ¿Cómo se forma el pasado próximo? Primera cosa, el pasado próximo es un tiempo verbal compuesto de un verbo auxiliar. En italiano auxiliar significa ayudar, entonces un verbo que ayuda. El participio pasado. El participio pasado es el tiempo verbal que va junto al auxiliar, prácticamente. Los verbos auxiliares en italiano son dos, el verbo essere y el verbo avere, que tenemos que conjugarlos al presente. ¿Ok? ¿Cuáles son los verbos essere e avere al presente? Essere, io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Avere, io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. ¿Ok? Entonces, primera cosa, tenemos que poner este auxiliar, conjugarlo al presente. Es la primera parte del pasado próximo. La segunda parte, como les dije, es el participio pasado. ¿Ok? Entonces, la forma es auxiliar al presente y participio pasado. Estas dos formas juntos crean el pasado próximo. ¿Ok? Bien, pero ahorita tenemos que ver una parte más importante. Antes de ver el participio pasado, tenemos que entender bien cuándo se usa el auxiliar essere y cuándo se usa el auxiliar avere. Porque no se usa de manera casual, ay, hoy me gusta el avere, entonces pongo el avere. No, atención, hay reglas muy precisas que tenemos que conocer y respetar. Usamos el verbo essere, ¿ok? Cuando usamos verbos intransitivi. Che è un verbo intransitivo? Muy fácil. Sono tutti quei verbi, son todos aquellos verbos que non hanno un oggetto, que no tienen un objeto directo. O sea, en pocas palabras, son todas aquellas oraciones donde no hay un objeto, o sea, una persona o un objeto literal que recibe, entre comillas, que recibe la acción. Por ejemplo, se io dico il figlio di Mario è cresciuto molto, el hijo de Mario creció mucho, acá no hay nadie que recibe la acción. O sea, el hijo de Mario creció, punto, se acabó. ¿Ok? No hay ninguna persona o ningún objeto que recibe las consecuencias de esta cosa. Que es diferente respecto a decir, por ejemplo, ieri ho mangiato una mela, ayer comí una manzana. Acá el objeto es la manzana. Yo hago la acción de comer. ¿Quién la recibe? La manzana. Entonces la manzana es el objeto. Y yo soy el subjeto. ¿Ok? Entonces usamos el verbo essere cuando no todos los verbos, con todos los verbos, ¿ok? Que son intransitivos. O sea, que no necesitan de un objeto. Por ejemplo, il figlio di Mario è cresciuto molto. Usamos el verbo essere con verbos que indican movimiento. Movimiento se entiende el movimiento físico de un lugar hasta otro lugar. Por ejemplo, el verbo andare, el verbo ir. Si digo, por ejemplo, vado a casa tua, voy a tu casa, ¿ok? Yo soy obligado a moverme de mi casa, ir a tu casa. O de la oficina, ir a tu casa. O del gimnasio, ir a tu casa. No puedo estar en mi casa y decir voy a mi casa, porque ya estoy. Porque el verbo andare, ir, en italiano te dice, hey, tienes que moverte y cambiar lugar. Entonces il verbo andare quiere il verbo essere. Sono andato dal dottore. Ieri sono andato al dottore. Verbo venire, mismo significado, obliga el movimiento. El verbo, por ejemplo, partire, obliga a moverte. Después usamos el verbo essere con verbos que indican stato y luogo. ¿Qué significa stato y luogo?
los verbos que indican dónde me encuentro físicamente, en cuál lugar. Verbo essere, ok? ¿Dónde me encuentro? Io sono a casa mia, indica dónde estoy físicamente, en mi casa. Verbo restare significa como permanecer, quedarse, ¿ok? Indica dónde permanecí o dónde me quedé físicamente, en cuál lugar. O el verbo, por ejemplo, rimanere, que es quedarse, ¿ok? Usamos el verbo essere, ¿ok? Por verbos que indican cambiamento. Cambiamento, por ejemplo, físico. Por ejemplo, il verbo nascere, nacer, indica un cambiamento fisico. Sono nato a Venezia. Verbo morire indica un cambiamento fisico. Otro, por ejemplo, verbo ingrassare, engordar, indica un cambiamento fisico. Da quando sono in Messico sono ingrassato di 1 chilo. Desde quando sto in México sono ingrassato, verbo essere participo passato, de 1 kilo. ¿Ok? Y último, verbos reflexivos. ¿Cuáles son los verbos reflexivos? Los verbos reflexivos son los verbos que la persona que hace la acción es la misma persona que recibe la acción. Por ejemplo, el verbo vestirse, vestirse. Me vestí mal, por ejemplo. ¿Ok? ¿Quién hace la acción? Yo. ¿Quién se vestió? Yo siempre. Que es diferente decir vestí a Luca mal, porque yo hago la acción y Luca la recibe. Entonces, todos los verbos reflexivos, ok, que en italiano se pueden reconocer porque termina siempre con el si. Vestirsi, svegliarsi, sposarsi, ok, farsi, ok. Son todos verbos reflexivos que quieren la auxiliar essere siempre, ok. Y antes del auxiliar essere tenemos que poner el pronombre reflexivo. Pero eso lo voy a explicar bien en una próxima clase. Bien, última cosa muy importante, cuando el verbo essere es nuestro auxiliar, ¿ok? El participio pasado tiene que ir de acuerdo con el sujeto. ¿Qué significa? Sono andato. El participio pasado andato termina con la O. ¿Por qué? Porque el sujeto es masculino. Porque en italiano la O es la terminación masculina singular. Entonces puedo decirlo yo, por ejemplo. Io sono andato dal medico. Ma se lo dice, por ejemplo, una chica, por ejemplo, María, no puede ser è andato, porque María es una chica. María è andata, en cuanto la A en italiano es la terminación femenina singular, dal médico. ¿Ok? Entonces, sobre esto no se preocupe porque no es el único vídeo que haré sobre el pasado. El próximo vídeo probablemente vamos a ver otras cosas sobre el pasado, ¿ok? Más en específico, ¿ok? Esta es una pequeña explicación genérica para dar una idea. Bien, come vemos acá, por ejemplo, lei è andata, femminile, ok? Entonces andata termina con la A. Loro sono arrivati, ok? Masculino plural, porque es loro, ellos, ok? Entonces tiene que terminar masculino plural. Arrivati, en cuanto la I in italiano es masculina plural. Mario e Luca si sono vestiti male. Vestiti male. Perché vestiti masculino plural? Perché es Mario e Luca. Franco e María sono andati. ¿Por qué Franco y María son andati masculino? O sea, es un hombre y una chica. ¿Por qué es masculino? Porque en italiano, cuando es masculino o femenino, decimos que la terminación va a ser masculina plural siempre. Entonces, Franco y María sono andati. Último, María e Gianna, dos chicas, sono andate. Femenino plural, en cuanto la E en italiano es femenina plural. Bien. ¿Todo claro? Espero que sí. Cualquier duda o pregunta, recuerden siempre déjenme un comentario acá abajo. Seguimos, última parte, ¿ok? Usamos el verbo avere, al contrario, el auxiliar avere, con verbi transitivi. Entonces, verbi que tienen un objeto. O sea, que tienen una persona o una cosa, o más personas y más cosas, que reciben esta acción. Por ejemplo, Mario ha cresciuto bene suo figlio. Mario creció bien su hijo. Mario hace la acción. ¿Quién recibe la acción de ser crecido bien? Su hijo. ¿Ok? Entonces, cuando hay un objeto, usamos siempre el verbo avere, en pocas palabras. ¿Ok? Última cosa importante, cuando el verbo avere es el verbo auxiliar, el participio pasado terminará siempre con la O. ¿Ok? Hacemos un ejemplo. Con el verbo fare. ¿Ok? Hacer. ¿Ok?
Ieri ho fatto una partita a calcio. Ayer hice un partido de fútbol. A- Ayer hice, yo soy el sujeto. ¿Qué es lo que hice? Un partido de fútbol. ¿Ok? Bien. Se lo digo yo, masculino singular. Ieri ho fatto. Ma se lo dice María, María ha fatto. No cambia. ¿Ok? Simplemente cambia claramente el auxiliar. ¿Ok? Cambia la conjugación del auxiliar. ¿Ok? Pero el participio pasado siempre terminará con la O. ¿Ok? En este caso. Muy bien. ¿Cómo se crea el participio pasado? Es muy fácil. Cuando un verbo termina con are, ¿ok? Se quita are y se agrega la palabra ato. Mangiare, mangiato. Camminare, camminato. Cuando un verbo termina con ere, se quita ere e se le agrega uto. Credere, creduto. Sedere, seduto. E quando un verbo termina con ire, ok, se quita ire e se le agrega ito. Dormire, dormito. Capire, capito. ¿Todo claro? Pero atención, ok, porque el participio pasado, los verbos al participio pasado son especiales porque muchos son irregulares. Y sobre todo muchos verbos comunes son irregulares al participio pasado. O sea, no siguen la regla que acabo de explicar. Por ejemplo, fare, hacer, es irregular. Fatto. Leggere, leer, es irregular. Letto. Dire es irregular. Decir, detto. ¿Ok? Entonces acá para, decimos, aprenderlos bien, la única manera, ¿ok? Es estudiarlos a memoria, ¿ok? No hay otra opción, ¿ok? Bien, esa es la explicación. Espero que sea todo claro sobre la clase, sobre todo la explicación, ¿ok? De todos modos, no se preocupen, pero probablemente la próxima clase, el próximo vídeo que haré, ¿ok? Les voy a dejar ¿cómo se dice? En la parte abajo del vídeo, en pocas palabras, ¿ok? La descripción del vídeo, ¿ok? Le voy a dejar un pequeño PDF de unos 25 o 50 verbos irregulares, ¿ok? Al participio pasado en italiano, ¿ok? Por ahora, en mi opinión, es suficiente aprender estos, ¿ok? Bien. Acá tenemos 7 ejercicios, ¿ok? Los vamos a ver juntos, no se preocupe si salen errores, todo esto, porque acabamos de hacer la clase, entonces también es normal que todavía no se acuerdan bien, todavía tienen como que integrar todas esas informaciones al interno de su cerebro, ¿ok? Entonces lo vamos a ver nada más para controlar que todo sea claro, ¿ok? Y para ver si entendieron bien, ¿ok? Empezamos. El sujeto es loro, il verbo è nascere, che significa nacer, nello stesso anno, en el mismo año. Les dejo 2 segundos, ok, dan la respuesta y ahorita yo le doy la respuesta correcta, ok. Perfecto. La risposta è loro sono nati. Perché sono nati? Il verbo nascere indica un cambiamento fisico, entonces verbo essere. Sono es la conjugación del verbo essere, loro sono, ¿ok? E nati porque hablamos de algo al plural. Y no conociendo el género, si es masculino o femenino, ponemos el masculino siempre. Número 2. Soggetto noi, verbo mangiare, comer, una torta al cioccolato. Un segundito e poi le do la risposta. Bien. Loro hanno mangiato una torta al cioccolato. ¿Por qué? Porque acá el verbo es transitivo, porque hay un objeto, que es la torta al chocolate, el pastel al chocolate. Y nosotros hacemos la acción de comer. ¿Qué es lo que comemos? El pastel al chocolate. Entonces, verbo avere, hanno mangiato. Número 3, lei, el sujeto femenino. Arrivare, llegar, ¿ok? In ritardo la riunione, ¿ok? Un segundito, después le doy la respuesta. Bien. Lei è arrivata, ok? In ritardo alla riunione, ok? Es muy importante conocer las conjugaciones del verbo ser y verbo haber, ¿eh? Entonces, yo no las voy a explicar porque son muy sencillas, ¿ok? Pero es muy importante, ¿ok? Estudiarlas, ¿ok? A memoria. De todos modos, abajo en el PDF, ¿ok? Que les voy a dejar en la descripción del vídeo, ¿ok? Ahí encuentran un PDF con la clase que vimos hoy, más la conjugación del verbo ser y verbo haber al presente, ¿ok? Simplemente estudiar a memoria.
Numero 4. Suboggetto io, verbo scrivere, escribir, una lunga email al professore. Un secondito. Bien. Io ho scritto, verbo scrivere es irregular, tenemos que aprenderlo a memoria, ¿ok? Io ho scritto una lunga email al profesore. Es un verbo transitivo. Yo hago la acción de escribir. ¿Qué es lo que escribo? Un correo. Numero 5. Soggetto voi, verbo giocare, ok? A calcio ieri pomeriggio. Calcio es fútbol. A fútbol ayer por la tarde. Un segundito. Bien. Voi avete giocato, ok? A calcio ieri pomeriggio. Verbo transitivo. Porque ayer ustedes jugaron. ¿A qué jugaron? ¿Cuál es su objeto? A fútbol. ¿Ok? Entonces hay un objeto que es fútbol. Bien. Numero 6. Tu soggetto leggere. Il verbo leer. Quel libro che ti ho consigliato. Aquel libro che io te recomendé, te aconsejé. ¿Ok? Un segundito. Bien. Tu hai letto, il verbo leggere es irregular, lo vimos acá arriba, me parece, donde estaba así, leggere, letto, ok? Es irregular. Tu hai letto quel libro che ti ho consigliato? ¿Por qué verbo avere? Porque es un verbo transitivo. ¿Tú leíste qué? ¿Cuál es el objeto? El libro que te aconsejé. Hay un objeto, entonces usamos el verbo avere. Ultimo, io andare al mare con i miei amici. Un segundito. Bien. Io sono andato al mare con i miei amici. ¿Por qué? Porque es un verbo que indica movimiento. ¿Ok? El verbo andare te obliga a moverte de un lugar hasta el otro. Entonces, siempre con el verbo andare usaremos el verbo essere. ¿Por qué andato? Porque acá no sabemos el género, ¿ok? Y ponemos el masculino. Pero si sabemos que, por ejemplo, es una chica, pues ponemos andata. ¿Ok? Pero claramente acá no lo sabemos, entonces ponemos el masculino para seguridad. ¿Ok? Bien. Esta es la clase. Entonces, por favor, me pongan un like en un comentario por el vídeo que hice, ¿ok? Espero que les haya gustado. Me pongan un comentario por cualquier cosa, cualquier duda, pregunta, dificultad, errores sobre los ejercicios que no entendieron, lo que sea. Les voy a contestar con mucho gusto, ¿ok? Les voy a dejar en la descripción del vídeo el PDF de esta clase, ¿ok? Y en el mismo PDF, al final del PDF, van a encontrar el verbo essere, el verbo avere y la conjugación al presente, ¿ok? Así, si decimos le falta esta cosa, ¿ok? Esta parte, ¿ok? La pueden estudiar en manera gratuita y rápida en el PDF, ¿ok? Muchas gracias por la atención, ¿ok? Y nos vemos el próximo vídeo. Saludos.